Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta. Panorama Actual. Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Panorama Actual. Recuerden que somos un vocero de la clase trabajadora de la República Dominicana y que existimos con el objetivo de ser defensores de lo que somos más, los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Como siempre, Nino Peña y un servidor Edwin de la Cruz para tratarles temas de interés en este tiempo de COVID-19, las medidas que ha tomado el gobierno, estado de emergencia, toque de queda, etcétera, etcétera. Nino, saludo, hermano. Saludo Edwin, saludo a todos. No, desde la casa, como siempre en este periodo de panorama actual, hecho desde el hogar, fruto de que, bueno, fruto de una pandemia que a todos nos azote, que nos ha cambiado la vida. Así es, cambiado la vida. Así es, Pero seguimos todavía claro. desde la casa. Esto es porque estamos nosotros conscientes de la necesidad de respetar la cuarentena. Igual que el toque de queda, aunque el toque de queda es la verdadera restricción, que comienza a las 5 de la tarde hasta las 6. Pero la cuarentena es permanecer en su casa el mayor tiempo posible, no salir si no es necesario. Y nosotros entendemos que si salimos al estudio puede haber alguna exposición de contagio, porque siempre hay que interactuar con muchas personas diferentes. Entonces preferimos seguir grabando desde nuestros hogares a través de la plataforma digital que nos facilita este accionar. Quédate en casa, es la consigna. Así es. Hoy vamos a tener una entrevista pero muy interesante con el doctor Darío Nin. Darío Nin es abogado, es un especialista en derechos humanos, pero además, señores, él fue el secretario general de la Oficina del Defensor del Pueblo. Una persona muy conocedora. Con él vamos a hablar temas que tienen que ver sobre el panorama político de miras a las elecciones del 5 de julio y qué pasaría después si llegáramos al 16 de agosto sin autoridades electas. Hablaremos de los derechos de los ciudadanos y las acciones de los policías en este tiempo de estado de emergencia. Así que no se lo pierdan porque va a ser sumamente interesante. Así es. Nino, en el ámbito político está en la guerra de las encuestas. Falta la mía y la tuya. Falta la mía y la tuya. yo no sé ya. Oye, yo no sé qué gente falta más por las encuestas. Bueno, oye, eso todos los días encuesta. Fíjate, la ley de partido político, me parece, esa o la ley electoral establece a la Junta la escogencia de firmas encuestadoras para testificarlas. Pero parece que están registradas esas, porque todas parecen. Yo digo que parecen, porque si no estuvieran registradas, hace rato que algún sector de oposición ya habría reaccionado, o del partido contrario, el que se ve afectado. Pero yo he visto más de 20 ya. Pero mira esto, la última encuesta. Solo día una. Margarita Cedeño de Fernández dijo en esta semana que el PLD y su candidato Gonzalo Castillo y ella, que es candidata vicepresidencial, tenían un 38-39%. Sí, por ahí. Sí, y Luis Abinader y el PRM tenían un 37 y tanto por ciento. Y que Leonel Fernández tenía como un 9%. Ese escenario da segunda vuelta. Segunda vuelta, correcto. Segunda vuelta. Leonel Fernández en otras encuestas dice que él está por encima de ese 9% que le atribuye el PLD o la candidatura oficialista. Leonel hemos visto encuestas que le dan 30 y pico, poniendo al PLD como tercero. Por debajo del PLD, sí. Digo, por encima del PLD. Así es. La más reciente encuesta que fue publicada este jueves pasado es del Centro Económico del Cibao y dice que le da a Luis Abinader un 53.9. O sea que se ve en primera vuelta, según esa encuesta. A Gonzalo Castillo un 35.2% y a Leonel Fernández un 9.5%. ¿Qué te parece eso? ¿Tú sabes
el Centro Económico de Económico del Cibao siempre ha trabajado, una firma que ha trabajado para Luis Abinader. Siempre ha trabajado para Luis Abinader. Entonces uno dice, fíjate una cosa, nosotros nos hemos acostumbrado ya a que aquí hay 3 o 2 firmas que uno es la que medio cree, o 3. La Galu, la Malpen y la que hace el periódico Diario Libre. Esas 3. Luego las demás, uno tiende como a medio no creer. Hay que esperar que digan estas 3 firmas, ya quedan días. Bueno, estamos en mayo, quedan un mes y tantos días, un mes, casi 45 días de elecciones. Habrá que sucede porque hasta el día de hoy, en este tiempo de pandemia, yo te digo así, te puedo decir así, que aun cuando hay un puntero, todavía uno no percibe qué podría pasar con este cambio de vida que ha pasado en los dominicanos. ¿Qué cosas pueden pasar que a uno podría sorprender el 5 de julio o después del 5 de julio? Todo va a depender de muchos factores, todavía hasta esta fecha. Así es. Tú sabes que estas encuestas que se han estado realizando son, a veces yo pienso que son solamente para crear percepción. Estas encuestas se han hecho vía telefónica, contrario a las que se hacían antes del coronavirus, que se hacían presenciales, en persona. Entonces uno no sabe qué tanta realidad, qué tanta fotografía del momento están captando estas encuestas vía telefónica. Porque por el teléfono a veces tú no tienes realmente la reacción real de las cosas. Sin embargo, es muy cuesta arriba cuando tú ves encuestadoras que dan números tan disímiles. ¿A quién le creo entonces? Yo me voy contigo y digo, bueno, yo sí prefiero 2 o 3 encuestadoras que son las que tú mencionaste, que son de mucha credibilidad y que generalmente han dado casi certeras o muy certeras. Pero este jueguito donde una dice que el otro se va en primera vuelta, el otro dice que no, aunque la mayoría dice que ninguno se va en primera vuelta, ninguno se va en primera vuelta. Entonces, alguien tiene que controlar eso. Y si al final de todo esto, dígame bien, al final de todo esto, resultase que las encuestadoras fallaron en su pronóstico, tendrían que rendirle cuenta a este país de por qué fallaron, por qué sometieron a la población a una percepción errónea, equivocada. Porque en otros países civilizados yo veo que eso pasa. Ahí no pueden hacer lo que le da su gana las encuestadoras, ni salir con un resultado al final. Que me equivoqué. No, que no es así. Entonces eso trae además confusión y distorsión en el escenario político. Y hay un elemento que, fíjate, aquí la oposición no cree en el gobierno, ¿verdad? Y una parte de la población, perfecto. Entonces, si no cree en salud pública, está bien, pero la OPS, la OMS te está diciendo que si abrimos este país, va a pasar, sería como reventar una bomba. Pues, señores, vamos a ser cautos, vamos a tener precaución, sentido común de las cosas. No nos arriesguemos. Así es. El país no, óyeme, yo estoy de acuerdo con que sí, que se puede caer en un vacío jurídico incondicional, perfectamente. Ahora, lo que yo no quiero es, tú tampoco quieres que caigamos en un vacío de la vida y que se multipliquen los fallecidos infectados por el virus. Así es, así es. Eso es lo que nosotros no deseamos. La realidad de esta pandemia la están sufriendo aquellos que han perdido familiares y aquellos que tienen a familiares graves. Esa es la gran realidad. Y eso hay que tener prudencia, hay que tener cuidado. Bueno, vamos, señores, a una pausa y cuando regresemos estaremos con nuestro invitado, el doctor Darío. Así que no se pierda esa entrevista que está, de verdad, va a ser muy interesante. Presentamos La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La Voz del Trabajador. La posición nuestra con referente a esa inversión que han hecho las AFP en el Ministerio de Hacienda es la siguiente: todas las medidas que vayan en beneficio de los trabajadores nosotros tenemos que aplaudirlas, que apoyarlas. Claro, siempre que esas medidas no toquen los ahorros que tienen los trabajadores, porque ya hemos dicho que eso va a perjudicar a las pensiones y que eso tiene otros efectos. No lo decimos nosotros, no.
lo están señalando los expertos, los técnicos, que eso es perjudicial. Además, la mayoría de los trabajadores tienen en los fondos de pensiones alrededor de solamente 140,000 pesos, la mayoría por los salarios bajos que ganan. Entonces, esa medida de esa inversión de esos 40,000 millones que hemos escuchado que se han hecho en instrumentos financieros de Hacienda para enfrentar la pandemia del COVID, nosotros la vemos como positiva. Claro, lo que nosotros como sector laboral hemos dicho es que las AFP, de las ganancias futuras o de las ganancias que han obtenido, que son muchos miles de millones, y que dicho sea de paso, el movimiento sindical tiene una posición en el proyecto de ley que depositó en el Congreso, es que deberían o debieron establecer un bono a los trabajadores y trabajadoras para fijárselo a las ganancias. Eso es lo que nosotros hemos dicho. Pero claro, todas las medidas que vayan en beneficio de la población y en beneficio de la clase trabajadora dominicana, nosotros la vamos a apoyar. Y si estos recursos que se van a invertir con esos 40,000 millones van a ser para combatir la pandemia, para invertirlo en salud y para también entregarle al recurso a través de los programas que está desarrollando el gobierno, evidentemente que nosotros lo vamos a apoyar. Pero seguimos demandando que para que el apoyo de las AFP sea más efectivo, tiene que ser un bono que esté sujeto a las ganancias. Y no solamente a las AFP, sino a todas las empresas que han ganado muchísimo dinero en este proceso de crecimiento económico que tiene la República Dominicana, deberían estarle pagando un porcentaje del salario a los trabajadores y no dando tantas donaciones, porque las donaciones, aunque son importantes, pero no son suficientes, o sea, no alcanzan para todo el programa que hay que desarrollar en este momento. Lo importante es que muchas empresas que pueden asumir, que están en capacidad de asumir 70% o 100% del salario del trabajador, lo hagan como una contribución a la crisis. Lo que no estamos de acuerdo bajo ningún criterio es que a los trabajadores se les ponga a pagar la crisis, porque los trabajadores nuestros, igual que todos los de todo el mundo, pagan sus impuestos de manera fiel, justamente para que cuando haya una crisis de la que se trate, pues con fondos públicos se pueda solventar en términos sociales la situación en la que nos encontramos. Pero definitivamente que esta inversión que se ha hecho, creo que es un paso importante, hay que saludarlo y hay que apoyar eso, a pesar de que entendemos que eso es lo que hacen las administradoras de fondos de pensiones de manera cotidiana, invertir los fondos en instrumentos financieros, sean del gobierno, sean del Banco Central o sean en inversiones privadas. De todas maneras, creo que es un paso que, si va en beneficio, nosotros lo vamos a apoyar indudablemente. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La voz del trabajador. Panorama actual. Trabajo en el área de emergencia, vemos gente con el COVID, tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí que estoy bregando con ellos día a día? Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde Lindotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel.
Señores, Coop Eclof impulsa tu desarrollo. En Coop Eclof usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo, cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Recibimos al doctor Darío Nin, abogado de los tribunales de la República, experto en derechos humanos, fue secretario general de la Defensoría del Pueblo aquí en República Dominicana, y con él vamos a hablar de temas de mucho interés. Especialmente vamos a abordar temas que tienen que ver con los derechos humanos en este tiempo de excepción, este tiempo de emergencia por el coronavirus, la actuación de las autoridades, especialmente las autoridades uniformadas, policías y militares, y también de otros temas de interés. Doctor Nin, bienvenido. ¿Cómo se siente? Gracias, Edwin. Muy bien, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque ahora el bienestar es relativo con esta cuarentena y este COVID acechándonos allá afuera, pero vamos a ser optimistas. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias, Nino. Gracias. Aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un momentito. Así es. Doctor, ¿sabe usted que las elecciones han sido pautadas para el 5 de julio? La disposición ha encontrado voces a favor, voces en contra, todo en el marco de lo que tiene que ver con el tema del coronavirus. La gente realmente tiene temor al contagio. Lo vimos en el pasado torneo electoral, donde hubo una gran abstención, donde la gente, ya en esos días, aunque no había sido declarado estado de emergencia, pero ya estaba el rumor del contagio, del movimiento del virus en el país, y la gente se limitó de ir a los colegios electorales. Entonces tenemos esa situación y queremos conocer de usted su perspectiva, su panorámica sobre ese tema, y también, en caso de que no se pudiese llevar a cabo las elecciones en julio y llegáramos a agosto, digamos que al 16 de agosto sin autoridades electas, ¿cuál sería nuestro escenario? Bueno, Edwin, esa es una pregunta compleja, que vamos a ver cómo le hacemos un análisis y llegamos a una, ¿verdad?, a una respuesta satisfactoria. Mira, Edwin, yo escribí un artículo que se llama Elecciones en tiempo de coronavirus. Precisamente en ese artículo analizaba la posibilidad de que las elecciones no se dieran en la República Dominicana. Y ahí planteamos una serie de sugerencias a la Junta Central Electoral, desde un voto tipo el que hacen los bancos, es decir, con una seguridad así, a distancia. Porque yo soy de los que cree, todavía lo creo, Edwin, que las elecciones de aquí están muy difícil que se celebren. Todavía al 5 de julio. La Junta Central Electoral dijo sí que habrán elecciones, pero yo tengo mis dudas de que lo haya. No solo por el tema del COVID-19, no. Eso sería lo de menos. Porque cuando se celebraron las elecciones pasadas, ya el COVID aquí también estaba en su buena y la gente pues fue a votar, aunque hubo una gran abstención. Sino porque políticamente, Edwin, conviene al sector que está en el poder que no hayan elecciones. Y basta con posponerla hasta pasado el mes de agosto, por ejemplo. Así como estamos pidiendo
una extensión de los plazos para las medidas de excepción que tenemos. ¿Qué va a pasar? Si llega el 16 de agosto, Nino, Edwin, el público que nos escucha, y aquí no hay elecciones, se va a producir un apagón constitucional, un vacío constitucional. La Constitución nos dice qué hacer. Entonces, como no nos dice qué hacer, vamos a depender entonces necesariamente de lo que diga el Tribunal Constitucional, ya que sus decisiones serían vinculantes. Sería la única salida constitucional que tendríamos, la decisión del Tribunal Constitucional. Sí, pero sin eso, si llegamos al mes de agosto, 16, pasamos 16, sin que haya una toma de posesión, sin que haya elecciones antes, se produce un vacío y ese vacío solo beneficia a el gobernante de turno. ¿Por qué? Por lo que establece el artículo 275 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 275 de la Constitución de la República? Nino, Edwin y amigos que nos escuchan, dice que si llegado el momento del término del plazo para el cual eligió a un funcionario y no es electo, estos permanecen en sus puestos hasta que sean sustituidos ¿verdad? Por el que hayan elegido después cuando las circunstancias lo permitan. Pero entonces, doctor, ¿hay una solución constitucional al tema? ¿Cuál es la solución constitucional? La que usted acaba de plantear. La que usted acaba de decir. ¿Es constitucional eso? Sí, hasta que queden en sus puestos, hasta que el sustituto, ¿verdad? Lo sustituya, valga la redundancia. Pero exactamente, ahí está el problema. Es constitucional. Pero ¿cuándo viene ese sustituto? Bueno, tendrán las fuerzas políticas del país y sociales tendrán que ponerse de acuerdo para a eso voy a determinar cuándo. Adelante, Nino. Doctor Nin, Ajá. La propia Constitución establece que las elecciones son el 16 de mayo, ¿no? Sí. El tercer domingo de mayo, sí, de cada 4 años, ¿no es así? Sí, correcto. La Junta Central Electoral se arrogó el derecho de prolongarla al 5 de julio. Eso es inconstitucional. Debió ir al Congreso para fijar esa fecha, porque nada puede encima de la ley de leyes, ¿no? Nuestra carta magna. Ok. Hay una inundación de una pandemia, y bueno, eso como muchos de ustedes se sobrellevó. Entonces, doctor, ¿qué es la pregunta que quiero hacerle? Necesariamente, entiendo yo, ¿no? Los partidos políticos y la clase política dominicana tienen que abocarse a un acuerdo y determinar que lo que vayan a hacer de ahora en adelante tiene que ser bajo firma de acuerdo de todo. Todos estamos de acuerdo sobre tal cosa, porque cualquiera podría después invocar que los actos son inconstitucionales y rechazarlo. ¿Eso se puede dar? ¿Eso puede pasar? Podría ser. Eso tendría que ir entonces todo eso al Tribunal Constitucional, ¿verdad? Y el tribunal es quien va a decidir una cosa o la otra. Y las decisiones del Tribunal Constitucional, sabemos todo el mundo que es vinculante a los demás poderes del Estado. Pero precisamente, Nino, ahí es que está el juego. Óyeme lo que sucede. Si pasó agosto, entonces tendremos presidente de la República, el que está por lo menos por 1 o por 2 años más, y quién sabe. ¿Y por qué razón? Porque entonces, óyeme. Aguanta, Edwin. Óyeme, Edwin. ¿Y por qué razón? Porque entonces habría que abocarse a una asamblea nacional para reformar la Constitución de la República y poner reglas nuevas. Y entonces, en reglas nuevas no se sabe lo que viene. En río revuelto, ganancia de pescadores, hermanos. Ese es el asunto. Óigame bien. Y esto es la voz de alguien que no está parcializado en ninguna parcela política. Esa es la realidad. Tratamos de ver las cosas desde el punto de vista, ¿verdad? Institucional, de acuerdo a la luz de la Constitución, y veamos qué solución le buscamos, porque va a venir un tranque. Si, repito, si llegó agosto y no hubo elecciones, y el 16 de agosto no se cambiaron las autoridades, no hubo toma de posesión, nos quedamos con el presidente por largo rato.
hasta que nos pongamos de acuerdo, como tú lo estás diciendo, hasta que nos pongamos de acuerdo. Mira, otra cosa, espérate, déjame otra cosa, Nino, y Edwin. Ahora mismo, hay lo que se llama una medida de excepción. El doctor Julio Curi, acaba de soltar, como decimos en buen dominicano, un bucapié. Él acaba de decir, es tema para un debate, eso le dice, que el presidente de la República no necesita la autorización del Congreso para declarar un estado de emergencia, porque se trata de la sobrevivencia del país frente a un tema como este de la pandemia, y que no necesita autorización porque prima el interés nacional de salvar el país de una situación, y que para eso no lo necesita. Esa es su tesis. Eso es su tesis. Pero yo te pregunto, ok, ustedes saben que sí hay una condición en la cual el presidente de la República puede él declarar el estado de excepción. Saben que hay 3 estados de excepción, ¿verdad? Que es el estado de defensa, el estado de conmoción interna y el estado de emergencia, que es el que estamos viviendo ahora. Y el presidente de la República, el Poder Ejecutivo puede por sí declararlo, pero a condición de que no esté reunido el Congreso y con la salvedad o con la sentencia pendiente de que tiene que convocarlo y lo inmediato para que lo conozca. En esa condición, el presidente de la República podría declarar un estado de excepción en cualquiera de sus 3 modalidades. Yo le dije que es el de defensa nacional, el de conmoción interna y este que se llama el estado de emergencia. Solo así, no hay otra manera. Ahora también hay un impasse. Supónganse ustedes por un momento, nada más supónganlo, que en el día de hoy la Cámara de Diputados no le hubiese aprobado la extensión del plazo, porque se dan cuenta, el jueguito es el mismo. El presidente manda 25 y sale con 15. La Cámara de Diputados, el Senado le aprueba los 25 porque en el Senado no hay problema. Le manda los 25 a la Cámara de Diputados y allí la Cámara de Diputados se faja y le da 15. Pero en los 15 días vuelven 15 más y ya vamos en eso 3 veces, ¿verdad? Ese jueguito. Entonces, ¿qué hubiese pasado hoy si la Cámara de Diputados le rechaza y dice, no, ya no vamos a aprobar más nada? ¿Qué pasa? Con el estado de excepción todavía, faltándole 4 días, porque es el 18, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tendría el presidente que levantarlo terminado. Y si no lo levanta el presidente, óyeme ahora el bucapié se lo voy a tirar yo a ustedes. Y si no lo levanta el presidente de la República y queda el estado de excepción de hecho, ¿cómo se levantaría entonces, legalmente hablando? El Congreso. Tiene facultades de levantarlo. El Congreso Nacional. Nino Peña, Edwin de la Cruz. El Congreso, pero ¿qué sucede con el Congreso Nacional? Que una parte dice sí, otra parte dice no. Y otra parte dice sí y otra parte dice no. ¿Qué significa? Que el Congreso no se pondrá de acuerdo para levantar la medida de excepción. ¿Y qué va a quedar? El presidente de la República. Hasta que Colón baje el dedo. Correcto. ¿Usted me entiende? Ahí nos quedamos ya con un estado de indefinición, con el presidente de la República, y no solamente el presidente, óigame bien, sino todos los órganos del Estado que son electos, llámese diputados, senadores, defensor del pueblo, tribunal constitucional, tribunal electoral, Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, todo eso, porque las elecciones son, ustedes saben, son de 2 tipos, ya sea de forma directa, como es el caso del presidente, el vicepresidente, senadores y diputados, o de forma indirecta, que es los demás órganos que son elegidos, por ejemplo, por el Senado o por el Congreso. Ahí va a quedar. Entonces, aquí viene un lío, óyame, llueva, truene o vente, porque viene un problema por el asunto de interés político. Es un interés político. El presidente de la República, y estoy hablando sin cortapisa, estoy diciendo, el presidente de la República está políticamente, o el Poder Ejecutivo ha sido una medida incómoda, difícil. Todo el mundo supo que daban las encuestas antes de toda esta crisis. Si han cambiado o no, bueno, eso no lo sé, porque hoy es guerra de encuestas. Pero le ha venido como anillo al dedo este tiempo. Y al presidente le va a convenir seguir ganando tiempo, porque solo
solamente con extender los plazos ya el presidente va a ganar. Doctor Nin, ¿usted quiere decir que hay un interés marcado de parte del gobierno en extender los plazos, en provocar una situación que pudiera llevarle a lo que usted acaba de explicar, de que si en el 16 de agosto no hay autoridades, permanecerían las actuales y quién sabe si hasta por 2 años? ¿Eso es lo que usted quiere decir, que hay una actitud en ese sentido? Edwin, yo no quiero decir eso, yo lo estoy diciendo, que es diferente, lo estoy afirmando. Eso yo lo siento así. Es decir, y políticamente es un juego, no es un juego inválido, es un juego válido, es un juego de político. Esto es un ajedrez. Ahora, la oposición debe estar con los ojos abiertos, sabiendo cuál es el interés de juego del Poder Ejecutivo. Y lo juega así, llámese Danilo Medina, o lo juega así Leonel Fernández si tuviera en el poder, o lo juega así quien tuviera en el poder. Porque la misión de un político es retener el poder. Y mientras vea un hueco, hermanos, mientras vea un hueco por donde retenerlo, lo va a ejercer. Y es hasta legítimo verlo desde el punto de vista político. Que usted no comparta eso moralmente hablando, que usted no lo comparta éticamente hablando, esos son otras 500. Pero políticamente es un juego. Y yo estoy seguro que ya dentro de las filas se está debatiendo eso. Y eso que hoy dijo Julio Curi, que lo dejó caer como un bucapié, óyeme, eso no es casualidad. Eso es un mensaje. Eso es un mensaje directo para que tenga oído para oír, que lo oiga. En ese mismo aspecto, doctor, creo que le escuché, doctor Curi, creo que le escuché, doctor Nin, decir que si el Congreso entraba en conflicto y no terminaban con conceder un tiempo más de estado de emergencia, o sea, el Senado lo mandó con 25, digamos que la Cámara de Diputados dice que no, que son 15, el Senado dice que no, que lo que quiere es 25, entonces se mantiene ese jueguito. ¿El estado actual de emergencia permanecería activo o no? Claro que va a permanecer, hizo facto, permanecería, no, fue por Edwin, míralo ahí, te lo voy a poner suave. Suponte tú que el Estado diga, bueno, lo voy a levantar. Y lo vuelvo a declarar, porque yo entiendo, déjame ver si apago este asunto, porque yo entiendo que la situación del país amerita que haya un estado de emergencia. Yo lo declaro y entonces resulta que el Senado tiene que legitimarlo o tiene que levantármelo. Basta, políticamente hablando, Edwin, en que se provoque una situación donde el Senado no se pueda reunir. Piénsalo como te lo estoy diciendo. ¿Es una mente maquiavélica el que hace eso? No, simplemente hay que saber que estamos trabajando en un juego de política. Juego de poder. Es un juego de poder, esto es un juego de poder. Y la política es mover las fichas para que seas tú quien dé el jaque, no el otro te lo dé a ti. Doctor. Y esa es la realidad. Doctor, hemos utilizado el término juego en la entrevista, tanto usted como nosotros. Sin embargo, juego de manera literal se puede decir para que las cosas se muevan hacia así o acá. Sin embargo, lo que pasa no es un juego, sino que hay pérdida de vida. Frente a una realidad que puede ser peor que la de ahora. ¿Es correcto, es justo persistir en las elecciones para el 5 de julio? Bueno, Nino Peña, la pregunta es justo. Fíjate, uno dice, bueno, es justo, es correcto. Yo te digo, hubo elecciones y aunque no teníamos ya estos datos, porque fíjate, no es que tenemos los contagiados que dice el Sistema Nacional de Salud, que dice el señor ministro que tenemos, no. Esa no es la realidad dominicana, Nino Peña. La realidad dominicana. Doctor, un segundito. El doctor Pedro Ureña, por su voluntad propia, hizo un levantamiento en Villa Juana y los números son escandalosos.
Sí, sí, es mucho más de ahí. Es mucho más de ahí porque resulta que eso que te dan es conforme a la cantidad de pruebas que logra aplicar el sistema. ¿Y cuántas pruebas son? ¿Y cuántos dominicanos son? ¿Cuál es la proporción? Óyeme, somos mucho más de ahí. Y te digo una cosa, te voy a decir una cosa. Ya está comprobado que este virus, el COVID-19 o el coronavirus, como quieran llamarlo, le da prácticamente, o le va a dar prácticamente a todo el mundo. Y el 80% de los que tienen el contagio lo pasan prácticamente asintomáticos, como una gripe más, como un malestar, y pasan y nada, y de repente están haciendo las tareas cotidianas porque apenas sintieron las influencias. ¿Tú me entiendes? No pasó de ahí. El 80% de la población. Sí. Resulta que solamente, por ejemplo, el 4% de los afectados es quienes mueren. Tú oye, el 4%. El número de contagiados es grandísimo, grandísimo, Nino. Y yo te digo, ¿cuándo va a parar eso? No sabemos cuándo eso va a parar. No sabemos. Hay que correr un riesgo. O hay que hacer las cosas bien claras antes para saber a qué juego nos estamos atendiendo, porque decir no hay elección el 5 de julio porque no es prudente. La pregunta sería, ¿cuándo y cómo? Tendría que ser en base a un acuerdo y en base a una modificación constitucional que contemple eso para que no quedemos en un limbo, en un vacío. Pudiera decirse, no hay elecciones para el 25 de julio, pero no se puede decir de boca. Tendría entonces que abocarse a una modificación constitucional para que el próximo periodo esté ya contemplado en la Constitución de la República. Transitorio. Esta primera parte, Nino, ha sido muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa. Hay una pausa, sí. Y cuando regresemos, vamos a hablar de derechos humanos en tiempo de COVID en República Dominicana. Ok. Regresamos. Panorama actual. Esta situación me ha puesto muy difícil porque estoy alejada de mi familia. Tengo más de 2 meses que no veo a mi mamá. A mis hijos salgo, lo dejo durmiendo y cuando llego lo encuentro durmiendo. Pero cada día que salgo de mi casa vivo con el miedo de que tú no sabes si está contagiado o si no. Y esto no lo cojan como un juego, cuando es un juego. Esto es un enemigo que mata rápido. Si usted no tiene necesidad de ir a la farmacia, de ir al médico, simplemente con quedarse en su casa, ustedes se convierten en héroes. ¿Presentas inconvenientes con tu servicio de telefonía, cable o internet? Desde el Indotel, queremos que conozcas cómo interponer tu reclamación. Primero, contacta a tu prestadora de servicios, explica tu situación, anota el nombre de la persona que te atendió y el número de reclamo. Tu prestadora tendrá solo 15 días para darte respuesta en casos de facturación y 7 días para otros tipos de casos. Si la respuesta no fue satisfactoria, tú cuentas con Indotel. La salud más cerca de ti. 56 nuevos hospitales. 3.700.000 dominicanos en régimen subsidiado del SENASA. Más de 2 millones de emergencias atendidas en el 911. Gobierno de la República Dominicana. 7 años trabajando para mejorar tu vida. Señores COP, ECLOF impulsa tu desarrollo. En COP ECLOF usted puede conseguir financiamiento para su iglesia, préstamos eclesiásticos, préstamos para colegios, préstamos agropecuarios, préstamos para personas incluso con más de 65 años de edad, préstamos para comerciantes, préstamos para mejoras de vivienda, préstamos para compra de equipos y electrodomésticos, préstamos para recuperación de crédito, préstamos personales de consumo,
cuentas de ahorro, certificado de depósito fijo y además la educación financiera. Así que le invitamos a contactar a Coop Eclof llamando al 809-333-5273. Coop Eclof. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19, la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Doctor Nin, en medio de la pandemia, hemos escuchado, visto y leído voces a favor y en contra de la actitud de la policía para que la población se cumpla con las disposiciones que implican desde el protocolo hasta protocolo de la seguridad y el toque de queda. Se apresan diario cantidad de dominicanos en violaciones a estas disposiciones de las autoridades en tiempo de pandemia. Entonces, de esas voces que están a favor y en contra de la actitud de la policía, ¿cómo la juzga el doctor Nin, que es un experto en derechos humanos? Mira, Nino, en la policía hay de todo. Hay gente con mucho cometimiento, pero hay gente que se sale, que actúan con ningún tipo de madurez ni miramiento. Los otros días me reía mucho porque venía un campesino del Conuco en un caballo y le cayeron los policías atrás en el caballo a su casa. ¿Ustedes vieron eso? Sí. Esto es increíble. Yo digo, óyeme, el sentido común es que falta, el sentido común. ¿Cómo es posible que eso suceda? Le cayeron atrás a un señor que vive solo en un caballo de un conuco a esa hora. Al final el señor salió de ahí, mira lo que ustedes quieran. Porque no, eso, al final tuvieron que irse. Entonces, eso pasa. Óyeme otra cosa. ¿Cómo es posible que la policía pase por el frente de una casa, de esas casas de un barrio hecho de zinc, eso es caliente, eso es un horno, y encuentre a un señor sin camisa tal vez en su casa, al frente cogiendo un fresquito, refrescándose el alma? Sentado en la acera que da en su casa, en la puerta de su casa. En su propia casa. Es más, yo le he visto sacarlo de la galería de su casa. Ay, sí, ay, sí. Esos son excesos que han mal interpretado la arenga quizás que le hace el jefe de la policía. No se dejen apabullar, hagan tal cosa. Óyeme, el jefe de la policía es un pronunciamiento que yo conociendo al jefe de la policía, porque lo veo como un hombre ecuánime. No sé qué pasó, que se le fueron ahí, como día se le fue la guaja, como dicen buen dominicano, se le fue. Óyeme, ¿cómo es posible que tú le mandes a tu policía que traigan a una gente, que le hagan esto? Óyeme, eso no es posible. Mira una cosa, señores. La dignidad humana hay que respetarla en cualquier circunstancia. La dignidad humana es la base del Estado dominicano. El artículo 5 y el artículo 7 se establece eso, que el fundamento del Estado dominicano es la dignidad de la persona, comparable únicamente con la indisoluble unidad de la nación dominicana. No hay nada sobre la dignidad humana, y es para eso existe el Estado, para la protección de la dignidad humana. Y en consecuencia, los derechos que tiene la persona como derechos humanos son
para proteger la dignidad humana. Y no puede nadie mancillar ni atentar contra la dignidad humana. Entonces, óyeme una cosa, hermanos, es muy fácil decirle a alguien, quédate en tu casa. Pero cuando tú analizas a qué le llama casa de la mayoría de muchos dominicanos en un barrio, estamos hablando de una choza de zinc en el techo, zinc en las paredes, y además de ese zinc que es un horno, como te digo, sin agua, sin patio, sin luz, sin patio, sin galería, nada, sin comida. Entonces, hermano, mire, tú lo estás mandando, si no al infierno, por lo menos la antesala del infierno. Y esa gente tiene que salir de ahí a respirar. Bajar un chin, doctor, bajar un chin. Bueno, un chinchín en el cuarto de al lado. Mire, hermano, esto no está fácil. Entonces, ahí debe primar el sentido común. Fíjate, Edwin, yo fui profesor, instructor de la Policía Nacional por muchos años en el Instituto de Dignidad Humana de la Policía, el IDI. Lo cerraron hace unos años, 2 años, cuando la nueva ley hicieron el IPE, y entonces entendieron que eso estaba de más. Graso error. Y tengo como 4 o 5 artículos clamando que se abra el Instituto de Dignidad Humana. Le he dicho a la Defensora del Pueblo que lo asuma la Defensoría del Pueblo. Pero no sé qué pasa, porque ese instituto si no te transforma al policía, por lo menos te le pone una espinita que le cuestiona cuando está actuando, sobreactuando y cuando viola la ley. Se le daba a los policías sobre el uso correcto de la fuerza y el respeto a los derechos humanos y dignidad. Mire, que pasó por allí, algo le queda. Y a esa gente estaba clamando yo en estos días para que sirvan ahora de facilitadores de aquellos que no fueron a esas aulas, para que no se pierda lo que se aprendió y se reproduzca, para que los derechos humanos primen en cualquier circunstancia. Fíjate, y no es solamente eso. Yo estoy hablando como perico y no le dejo a ustedes que desarrollen. No. Fíjense una cosa. Estoy planteando, por lo que he visto, que la Cámara de Diputados y el Defensor del Pueblo, ambos como instituciones independientes, cree cada uno una comisión para que reciba las quejas y denuncias de malos tratos y abusos por violación de los derechos humanos y la dignidad humana, que en estos días, en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de medida de emergencia o de excepción, los policías han hecho contra los seres humanos, contra muchísimas personas. ¿Y por qué digo ello? Porque constitucionalmente tienen esa función, y como están involucrados los miembros de la Policía Nacional, no podemos ir a la misma policía para que investigue donde ella está siendo acusada. Pues eso no tiene sentido. Por esa razón, no puede ser. Por esa razón, el Defensor del Pueblo y la Cámara de Diputados tienen que conformar comisiones para recibir eso en primera parte, porque esa comisión debe evolucionar hasta convertirse en la Comisión de la Verdad, que va a recibir las quejas y las denuncias más graves sobre hechos de corrupción, por ejemplo, de algunos funcionarios. El gobierno debe tener el mayor interés en que se aclare, porque si uno o dos metió la pata para beneficio de ellos, no tiene por qué echarle lodo a todo el gobierno. Entonces, eso hay que hacerlo. Yo he llegado a la conclusión, doctor, de que parece que el gobierno o está ciego ante lo que están haciendo los policías, o no sé si es que quieren perder las elecciones, porque la verdad es que el tema del comportamiento de los policías, los abusos, los excesos de poder, están creando una antipatía generalizada, incluso de las acciones que ha tomado el gobierno en cuanto al tema de la seguridad, el tema del toque de queda, en el sentido de que son ya demasiados los acontecimientos que están pasando. Para que usted me dio su opinión, vimos como un policía se subió por una verja, entró a una segunda planta en una casa para llevarse de allí un radito pequeño con el que estaban escuchando música unas mujeres en esa casa. Ese video es viral y ha recorrido. El policía saltó la verja, brincó una segunda y subió a la segunda por la verja y entró a la casa y recorrió la casa. Cuando usted me ve así poniéndome la mano en la cabeza es porque estoy alarmado. Estoy alarmado cuando veo eso. Señores, no hay un policía en los últimos videos que hemos visto que cuando llega a una casa que, como usted explicó hace un momento,
Los que no tienen patio, no tienen galería. Para ellos coger un chiste fresco, tienen que pararse en la puerta de su casa. Ah, no, pero ellos van, encontraron una silla plástica, silla de playa, encontraron un motor parqueado en su parqueo, porque el parqueo de ese motor es el patio. Agarran y se llevan el motor. Se lo llevan. No es, acaso, no es acaso eso. Fue del primer momento llevarse eso, ¿viste? Esa fue la intención, llevarse eso, y aprovechan las circunstancias por que los delitos y los crímenes en estado de excepción se pagan cuando eso pase. Por eso es que la comisión debe recibir esas querellas para que lo canalice de dos formas. O haga una acusación directa ante los jueces y procede, o apodera al Ministerio Público y le dé seguimiento. Porque eso no se puede quedar así. Porque lo que pase ahora va a ser el referente para lo que va a pasar mañana. Y si dejamos eso sin sanción, hermanos, se va a quedar así, y es un mal lo que le hacemos a la institucionalidad. Eso hay que hacerlo. Esa gente hay que llevarla a los tribunales para que sepa que no tuvieron licencia de corso, que no tuvieron licencia para caer preso si son hallados culpables. Y hay demasiadas pruebas documentadas que así lo testimonian, lo van a avalar en un juicio de fondo. Porque fíjate lo que sucede, Edwin, que me decía que te sentiste muy indignado porque viste a ese policía subir hasta la tercera planta. Efectivamente, tú me dirás, ¿violó la ley al subir la tercera planta? Yo te diría, no la violó. ¿Violó la ley al violar el domicilio? No violó la ley en ese sentido. Ahora, el animus necandi, es decir, con la intención que tú hiciste, eso es lo que hay que cuestionar, porque ¿para qué abusaste de un poder? Abusaste de una autoridad sin necesidad de hacerlo. Porque si bien es cierto que tanto el derecho del libre tránsito, como el derecho de correspondencia, como el derecho de domicilio, como el derecho de opinión, este programa, si no le agrada a alguien, nos lo puede prohibir a ti, a ustedes, a mí que salga. Y no hay forma de que uno se libre de eso, porque no violan ellos las disposiciones legales, porque lo pueden hacer en un estado de excepción o de emergencia como este. Pero el sentido común no está primando. ¿Usted me entiende? Y la intención con que tú haces eso, tú puedes violar el domicilio, pero ¿para qué lo violaste? Para darle respuesta o responder a un tema, para robar y hacer cosas. Ajá. Necesito hacer un alto ahí. Usted dice que la policía puede entrar a una casa y sacar de allí por las manos a una persona que esté en su casa y llevársela sin una orden de un juez en este momento. Puede brincar y subirse a una propiedad privada y sacar de allá un radio. Y eso se lo permite el estado de excepción. ¿Han parado en qué articulado? Eso sí se puede, te digo, porque esos derechos están suspendidos. Los derechos de el domicilio, los derechos de correspondencia, los derechos de expresión y difusión, los derechos de reunión, los derechos de asociación, esos derechos están suspendidos. Es como si no los tuviéramos. ¿Entiende? Es como si no lo tuviéramos. Ellos hacen eso precisamente porque se le ha dicho, olvídate, se puede entrar al domicilio, se puede hacer tal cosa. Muy bien, pero tú lo estás haciendo ¿bajo cuál es intención? ¿Con qué propósito? Dentro de esa actuación tuya viene lo que se llama un abuso de tu autoridad y de tu poder. Viene un abuso contra un ciudadano, porque si bien es cierto que tiene derecho a ir a mi domicilio sin las formalidades legales, no es menos cierto que no tiene el derecho a aprovecharte de las cosas dadas esas circunstancias. ¿Qué consejo usted le da a la policía en este caso? Yo el consejo que le doy es que actúen con ecuanimidad, que no se dejen llevar de las emociones, que sepan qué está viviendo esos seres humanos de un barrio, que como dijo Edwin, el patio es el pedacito de calle que tienen ahí, que no tienen ni siquiera agua con que refrescarse la vida, que no tienen una ventilación por ningún lado, y sale un momentico al frente de su casa solo. Óigame, utilíceme el sentido común y que no se pasen de contentos, porque esa fiesta ahorita se le va a acabar la música. Y cuando no haya música, ellos no van a bailar, no van a sentir el apoyo y van a tener que responder en los tribunales por lo que han hecho de más, por el abuso, porque también cuando usted abusa de un derecho de su autoridad, usted tiene que responder. Aunque lo haya hecho en el estado de excepción,
Cuando eso termine, usted va a un tribunal que está ahí, porque inclusive los tribunales continúan con todo su ejercicio. Así que tengan mucho cuidado, porque lo que hagan ahora tendrán que pagarlo mañana. Y si se hace esa comisión que yo estoy propugnando, que es la comisión tanto en el Defensor del Pueblo como en la Cámara de Diputados, para que reciban esas quejas, que vayan los afectados, demuestren el exceso que ustedes tuvieron, van a ser llamados a los tribunales y van a tener que responder ante un juez de esos excesos innecesarios y abusivos que hoy están cometiendo. ¿Por qué es eso? Excesos innecesarios y abusivos. Doctor, eso no se le permite a nadie, gracias, ni se le doctor. perdona. Abordamos el tema de la propiedad privada, pero cuando un policía de esto agarra a un ciudadano y le da un pescozón, una galleta, estando ya sometido o estando indefenso ese ciudadano, ¿también eso está permitido en el estado de excepción? No, eso no está permitido. Eso no está permitido. Esas son de las cosas que ellos van a tener que responder cuando este estado pase. Esa es la integridad de la persona, no se atenta contra ella. Y ahí está lo que se llama la dignidad, porque darle una pescozada Dignidad a una humana, persona correctamente. es, óyeme, entonces eso no se negocia. La dignidad no se negocia. Los derechos humanos, si bien esos derechos están suspendidos por lo que conllevan, las garantías no las están. Y, ok, te pueden decir, ok, no hay habeas corpus, no me obligues a someterte dentro del plazo de las 48 horas, porque lo que supone todo esto es que el Estado está en una situación tal que no le permite cumplir con esos plazos, no que el Estado tiene licencia para abusar de esas cosas, ¿entiendes? Entonces hay que buscar la intención con que se hacen las cosas. Bien, muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Darío Nin, es un abogado de la República Dominicana, es un experto en derechos humanos y de verdad que hemos tenido una conversación bastante nutritiva de vista inicialmente a lo que pudiera pasar en el futuro en el ámbito electoral y en este caso finalmente el tema de los derechos humanos en tiempo de estado de emergencia. Doctor, gracias. Muchas gracias por participar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Espero que el programa lo mantengan abierto después de lo que dijimos aquí. Claro, no, y ustedes claro me que pueden sí. volver a invitar. Claro que sí. Bueno. Pues bendiciones. Muchas gracias. Igual a usted. Panorama Actual. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presenta